Estamos en el estudio de la verdad fundamental y estamos en la lección número 16, que es los dones motivacionales. Dones motivacionales. Muchas personas no los han considerado, pero son parte importante de nuestras vidas. Nuestro versículo clave para esta lección es en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, todos estamos incluidos en los dones motivacionales, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, en otras palabras, con buen juicio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estos son los dones motivacionales, y primeramente debemos entender que es Dios quien da estos dones. Dios es una Trinidad, o como alguien más lo ha dicho, Dios es una triunidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos en esta triunidad nos ha dado a ti y a mí estos dones motivacionales, dones ministeriales y dones manifestacionales. Y estos dones fueron dados a la humanidad. Ahora hablemos primeramente de Dios Padre. Dios el Padre nos ha dado lo que hemos llamado los dones motivacionales. Dones motivacionales, y tal vez antes no habías escuchado este término. Y estamos hablando de aquello que se encuentra en Romanos capítulo 12, vamos a analizar todo esto, porque hay 7 dones enlistados ahí, y al decir motivacionales nos referimos a las cosas que nos dan motivación. Estos dones básicamente son un ánimo interno que tenemos y lo que nos motiva para hacer las cosas que hacemos. Y en especial estos dones son dados a nosotros por Dios el Padre cuando nacemos. Hablo del nacimiento natural, del nacimiento físico, cuando nacemos. Y nacemos con dones que Dios ha puesto en nosotros. Y este ánimo, esta motivación que tenemos, por ejemplo, mi motivación es enseñar. Esto me motiva mucho porque este es mi don. Por lo cual debemos descubrir cuál es este don en especial. Y voy a enseñarles esto en esta lección. Nos enfocaremos en esta área para ayudarnos a poder descubrir quiénes somos en verdad, y así podremos ser más fructíferos en nuestro viaje cristiano. Y el segundo es Dios Hijo. Dios el Hijo, Jesucristo, nos da lo que llamamos los dones ministeriales, y esto lo estudiaremos en detalle en una lección posterior, y hablaremos de los dones que Jesús ha puesto sobre nosotros, los dones ministeriales. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde dice: y Él mismo constituyó a unos, y habla sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo que llamamos dones ministeriales. Y estos dones ministeriales, las personas que Dios ha llamado para el servicio especial. Hay algo que quiere lograr a través y en nuestras vidas, y entonces Él nos llama para el servicio especial. No todo el mundo tiene los dones ministeriales, pero todo esto lo hablaremos y lo discutiremos en una lección futura. Y por último, el tercero es Dios el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos da lo que llamamos los dones manifestacionales, y hablaremos de esto en detalle en nuestra próxima lección. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10, los dones manifestacionales del Espíritu Santo. Estas son habilidades especiales que son operadas por el Espíritu Santo. No son algo que venga naturalmente de nosotros, es algo que es sobrenatural. Es algo que Dios hace en y a través de nuestras vidas, y que van más allá de nuestras habilidades naturales. Y Dios pone estos dones a disposición del creyente. Entonces descubrimos que estos diversos dones enlistados en estas 3 áreas, con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y que ellos 3 han dado estos dones a la humanidad y han dado estas diferentes habilidades. Dios es un buen Dios. Dios es dador. Y a Dios le encanta darnos dones espirituales. Entonces volvamos y estudiemos los dones motivacionales y cómo es que operan en y a través de nuestras vidas. Ahora vamos a los dones motivacionales. ¿Cuáles son los dones motivacionales? De hecho, existen
7 de ellos enlistados aquí en Romanos capítulo 12. 7 dones. Estos son dones que nos son dados en el momento de nuestro nacimiento físico, cuando venimos al mundo. Y por tanto es nuestra responsabilidad el desarrollarlos y llevarlos a la madurez para que puedan operar de la forma en que Dios quiso que operaran desde el principio. Quiero darte la escritura en la que se basa esta lista de 7 dones diferentes, y encontramos en el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese o usémoslos. Quiere decir que esta es nuestra responsabilidad. Si el de profecía, entonces profetice conforme a la medida de la fe. O el de servicio, entonces usemos este don en nuestro ministerio. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Veamos entonces cada uno de estos 7 dones motivacionales. El primero es la profecía. Voy a utilizar ejemplos bíblicos para ilustrar estos dones en operación, y he escogido para el don de la profecía a Simón Pedro. Ahora, algo que debemos comprender es que no estamos hablando de un profeta. Pedro fue un apóstol. Él no fue llamado a ser profeta, aunque no dudo que alguna vez haya profetizado. No lo confundamos, estamos hablando de lo que nos anima, de lo que nos motiva, lo que causa que funcionemos. Este tipo de personas que tienen este don de la profecía como don motivacional son movidas para revelar la injusticia, sea de actos o de motivos, y anhela presentar la verdad de Dios. Es decir, esto es lo que les motiva. Ellos odian las cosas que son falsas y aman las que son verdad. Ahora, los peligros de esta personalidad son que es muy fácil volverse orgulloso de su habilidad de persuasión, porque son muy enérgicos y muy poderosos con ella. Es fácil para estas personas exaltarse en su orgullo porque tienen persuasión y tienden a depender más de su habilidad para hablar que depender de la convicción del Espíritu Santo. Y estos son algunos de los peligros. Y se me hace interesante que mientras este capítulo 12 avanza, él da un versículo de la Escritura que demuestra el balance de cada uno de estos dones. Porque cada uno de estos dones no solo tienen fortalezas, sino también debilidades. Entonces, aquí tenemos el balance para el don de la profecía. El balance para este don se encuentra en el versículo 9, Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. No te enfoques solamente en el don, porque mucha gente hace esto. Por este don profético se convierten en unos críticos. Se la pasan criticando a todo el mundo y solo pueden ver lo malo de la gente. No. Este no es el balance. Seguid lo bueno. Aprende a buscar lo bueno. Vamos a ver el segundo don. El segundo don se llama el de servir. En algunas versiones se le llama el don de la ministración, pero significan lo mismo. Servir. Un buen ejemplo de esto es Timoteo. A Timoteo le encantaba servir y lo hacía bien. Las personas que son motivadas con el don del servicio tienen un deseo de demostrar amor al suplir las necesidades prácticas. Y esto es algo que les motiva, ven una necesidad y quieren suplirla. Ahora, el peligro de esta personalidad es el volverse orgulloso de sus buenas obras. Y este es siempre un peligro, el peligro del orgullo. Volverse orgulloso de tus buenas obras y volverte molesto, o incluso prematuro en suplir las necesidades. Lo que necesitan es relajarse un momento y no volverse molestos. Y también está el riesgo de volverse un amargado cuando las obras no son reconocidas o no son apreciadas, y está la tentación de amargarse al respecto. Y otra vez, ¿cuál es el balance para el don del servicio? El balance nos es dado en el versículo 10. El versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces es algo bueno el estar motivados a hacer cosas buenas por otros.
pero no permitas que esta motivación te cause amargura porque la gente no aprecia lo que haces. Sea amable y bondadoso. Demuestra preferencia para con los demás, con el amor de Dios. El tercer don que está enlistado es la enseñanza. Y yo me identifico bastante bien con este porque es lo que soy, un maestro. Un buen ejemplo de la enseñanza es Lucas. Lucas es llamado el historiador del Nuevo Testamento porque a él le encantaba buscar y descubrir los detalles. La persona con este don motivacional tiene un gran deseo de buscar y clarificar la verdad. Tienen un deseo de que todos entiendan con claridad, porque en la vida existen tantos malos entendidos y ellos intentan clarificar la verdad para que todo el mundo pueda entender. Ahora, los peligros de esta personalidad, los riesgos, son el volverse orgulloso o presumido de lo que saben. También está el riesgo de involucrarse tanto en la investigación que se olvidan de la gente. Esto he tenido que cuidarlo tanto en mi vida. Si quieren verme feliz, solo denme un buen libro, un espacio silencioso y no me molesten. La verdad es que no estamos aquí solamente para leer libros, estamos aquí por la gente, para ayudarles, para bendecirles. Entonces, ¿cuál es el balance de este don de enseñanza? El balance se encuentra en el verso 11. Versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahí nos damos cuenta de qué sirve todo este aprendizaje y este estudio si no puedo ayudar a nadie con ellos, a menos que pueda servir a Dios y servir a otros. Todo este conocimiento se vuelve inútil. El cuarto don enlistado aquí es el don exhortación, y literalmente significa edificar a la gente. Y un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo obviamente era un exhortador. La persona que es motivada por este don tiene la motivación de edificar y estimular la fe de otras personas. Este es su deseo. Esto les motiva. Y esto lo vemos claramente en la vida de Pablo. Ahora, el peligro de esta personalidad es jactarse de tus resultados personales o el llegar a ser fácilmente desanimado cuando no ves los resultados, o el motivar a otras personas por beneficio propio. Es decir, terminas usando a las personas en vez de servir a Dios y servir a otros. Y el balance para este don se encuentra en el versículo 12, en el cual Pablo dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¡Qué buen balance! Para aquellos que tienen este don motivacional de la exhortación, el edificar a otras personas, es muy fácil para ellos el frustrarse o desanimarse, el perder el ánimo. Pero si te gozas en la esperanza, eres sufrido en la tribulación y también eres constante en la oración, te ayudará a vencer las debilidades de esta personalidad. El quinto don que encontramos enlistado aquí es el don de dar. Ahora, buscando por toda la Escritura, por fin llegué a una conclusión y encontré que el mejor ejemplo es Mateo. Así es, aquel que fue parte de los 12 apóstoles. Mateo, quien anteriormente fue un recaudador de impuestos. Y esta persona por lo general es motivada para utilizar los recursos de una forma beneficiosa para ayudar a las personas. Ellos entienden de dinero, ellos entienden el poder de la influencia y el cómo invertir en otros y obtener una ganancia. Y el peligro de esta personalidad es el volverse orgulloso de aquello que dan. El orgullo siempre es un peligro. Y el volverse orgulloso de lo que uno da y el comenzar a medir tu éxito espiritual con tus recursos materiales es un gran error. Porque algunas personas que tienen mucho dinero no son para nada gente espiritual. Otro peligro que viene aquí es que intentan controlar a las personas a través del dinero. Estos son los peligros de esta personalidad. ¿Y cuál es el balance? El balance que Dios nos da para el don de dar es lo que leemos en el verso 13. Versículo 13 dice:
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quiere decir que te das cuenta, Dios no me bendijo con todo este dinero solo para ser bendecido. No, Él me bendijo para que yo pueda ser una bendición. Y si yo comprendo esto, entonces estaré invirtiendo en las vidas de otras personas y así daré cumplimiento a mi don de dar. El sexto don que está enlistado aquí es el don de la administración. Algunas traducciones lo llaman presidir y yo creo que esa es una buena palabra. Sencillamente está hablando de la persona que sabe cómo liderar y cómo administrar todo aquello que le ha sido dado. Un buen ejemplo es Nehemías. Y la historia de Nehemías es asombrosa en cuanto a lo que él pudo lograr en un lapso de tiempo tan corto gracias a su gran don. La persona que tiene este don es motivada por el gran deseo de organizar a otros para alcanzar un objetivo común. Verás, Nehemías era el maestro para hacerlo. Él sabía cómo hacerlo y hacerlo bien. Ahora, el peligro de esta personalidad es el volverte orgulloso de tu poder. Es decir, gracias a que tienes este gran don de organizar y de administrar y de liderar, llegas a tener mucha influencia sobre la gente. Ten cuidado de no abusar ese poder para tu propio beneficio. Otro peligro es pasar por alto los grandes defectos del carácter en aquellos que te están ayudando a alcanzar tus metas. Ten cuidado o de nuevo terminarás utilizando a las personas para tu propia ganancia. Y estos son los peligros de este don. ¿Cuál es el balance? El balance para el don de la administración se encuentra en el versículo 14. Verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¡Ah, qué palabras tan fuertes! ¿Por qué? Porque cuando te encuentras en esta posición de liderazgo y cuando tienes este gran poder e influencia y control sobre la vida de la gente, será muy sencillo que tú tomes la venganza en tus propias manos cuando alguien te hace algún daño y quieres hacer tu justicia. Y esto es un peligro y debes tener mucho cuidado de no caer en una de estas trampas. Y por último, el séptimo don que está enlistado aquí es el don de la misericordia. Y yo creo que un buen ejemplo de la misericordia en la Biblia es el apóstol Juan. El apóstol Juan, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. ¡Oh, qué ilustración tan más hermosa! Pero no todos pueden ser Juan. Porque las personas que son motivadas con este don de la misericordia tienen la habilidad para identificar y para sanar las heridas de otras personas. Es como si tuvieran un radar del pecado y tuvieran la capacidad de encontrar el dolor. Alguien entra en el cuarto y se dan cuenta de que esta persona tiene dolor. Tienen el don de la misericordia. Y los peligros de esta personalidad son el tener resentimiento hacia las personas que son insensibles. No todo el mundo tiene el don de la misericordia y no todos pueden sentirlo. Y si no tienes cuidado y tienes este don de misericordia, podrás pensar, ay, ¿cuál es tu problema? Tú no eres espiritual, porque no tienen el mismo don de misericordia que tienes tú. Y otra debilidad que encontramos es el fallar en la disciplina y ser guiado por tus emociones. Yo lo he notado en muchas personas que tienen este don de la misericordia, no son capaces de disciplinar a las personas que obran mal. Ellos no lo tienen consigo, ellos no pueden hacerlo apropiadamente porque no lo tienen. Tienen un fuerte énfasis en la misericordia. Entonces, ¿cuál es el balance para este don? Dos versículos que quiero destacar aquí, y yo creo que el versículo 8 es muy bueno cuando habla de que el que hace misericordia lo haga con alegría. Es decir, intentas ayudar a otros, pero si has perdido tu alegría, su problema se ha convertido en tu problema. Y entonces dice en el versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Los que tienen un fuerte don de misericordia tienden a llorar muy fácilmente con aquellos que lloran. Se identifican con su dolor, pero
ese no es el balance. El balance es regocijarse con ellos, dar misericordia con alegría. Ahora, lo que estos dones hacen es que nos muestran las cosas que nos motivan en la vida y lo que necesitamos hacer si es que vamos a usar sabiamente los dones que Dios nos ha dado. Ahora, permítanme hablar por unos momentos sobre cómo descubrir tu don motivacional. Lo cierto es que todos y cada uno de nosotros tenemos, por lo menos, un don motivacional principal. Algunos tienen una mezcla de estos dones y creo que todos la tenemos, pero casi todos nosotros tenemos un don primario, un don motivacional principal. Es un don que Dios nos ha dado desde que nacimos y es tanto un don de Dios como cualquier otro don que tenemos. Estos dones motivacionales, que son los que Dios el Padre nos da, lo que debemos hacer es descubrir cuál es nuestro don motivacional. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es ese ánimo que tengo en mi interior? Y debemos enfocarnos en ello. Nuestro ministerio tiene que fluir a través de nuestro don motivacional. Y si es posible, debes pasar aproximadamente un 80% de tu tiempo trabajando tu don motivacional. Y si lo haces, tendrás más energía, serás más exitoso. Y comúnmente le llamamos pasión, pero lo que es en realidad es el fluir a través de lo que nos motiva. Y desde luego que tenemos una gran pasión porque es nuestra motivación interna. En mi persona yo encuentro que lo que me motiva más es la enseñanza. Fluye a través de mí y no es difícil de hacer. Es como diversión, es algo que disfruto porque estoy operando en el don que Dios ha puesto en mí. Y si descubrimos cuál es nuestro don motivacional y si nos concentramos en esta área y nos mantenemos dentro de los límites, llegaremos a ser mucho más exitosos en nuestra vida. Algo que he descubierto es que mucha gente intenta hacer cosas para las que Dios no los ha creado. Dios nunca les llamó para hacerlas. Simplemente no lo tienen en ellos y cuando llegan a esas posiciones, no solamente llegan a frustrarse ellos mismos, sino que también frustran a todos los que están a su alrededor, porque no están operando dentro de lo que es su don motivacional. Descúbrelo, toma el tiempo para hacer un estudio básico, y hay muchos estudios que pueden hacerse, solo les di lo básico aquí, sobre cómo podemos aprender a fluir en nuestro don motivacional. Y si lo hacemos, entonces seremos muy felices, realizados, y hacer un mucho mejor trabajo en lo que sea que nos encontremos haciendo. Lo cierto es que todos podemos aprender de todos, pero debemos descubrir nuestro don motivacional y estar desarrollando este don continuamente. Desarrollar este don hasta que estés operando en lo que es la administración o la enseñanza, o profecía, o el don de dar, u operar en el don del servicio. Y cuando fluyes con esto y haces las cosas para las que Dios te ha creado, para lo que Él te ha dado el don, vas a encontrar tal realización en tu vida, vas a encontrar tal felicidad y tal paz. Estás haciendo las cosas para las que Dios te ha creado, las cosas para lo que Él te ha dado el don. Y al hacerlo serás muy feliz. Entonces aprende de otros, eso es bueno, es bueno. Aprende de todos aquellos que te rodean, pero comprende, Dios te creó para que fueras únicamente tú, no alguien más. Y si te concentras en el don que el Señor te ha dado y dar cumplimiento a este don, vas a ser una persona feliz y que podrá lograr muchas cosas en la vida. Tu vida no es ningún accidente, tu vida es un don de Dios y Él te ha creado, Él te ha llamado. Y si encuentras tu lugar dentro de estos parámetros para los que Dios te ha llamado y te ha creado, y no intentes ser alguien más, sé tú mismo para Cristo Jesús. Y si haces esto, llegarás a ser una persona muy feliz. Que Dios te bendiga. Mientras continúas siguiendo a Dios en tu viaje cristiano, descubre cuál es tu don motivacional y luego dale cumplimiento. Fluye en este don. Y deja que Dios te ayude a ser la persona que Él quiere que seas. Que Dios te bendiga.